Cuando el primer ministro de Polonia lanzó su advertencia, muchos pensaron que exageraba. Habló de una crisis migratoria que no debía entenderse como un episodio aislado ni como una presión fronteriza más, sino como el anticipo de algo mucho más grave. Sus palabras parecían alarmistas, incluso para los estándares de una Europa ya acostumbrada a la retórica de emergencia. Pero en cuestión de días, miles de soldados polacos fueron desplegados en el este del país, reforzando una frontera que hasta entonces había sido periférica en el imaginario europeo. Policías antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra grupos de migrantes que, desesperados, lanzaban piedras contra las vallas. Europa observaba, incómoda, cómo una de sus fronteras orientales se transformaba en una zona de confrontación abierta. La escena recordaba a otras imágenes recientes: muros, tropas, alambradas, violencia. Pero esta vez, insistía Varsovia, no se trataba únicamente de migración. Polonia sostenía que estaba siendo atacada de forma deliberada. En 2021, el país se enfrentó a una crisis sin precedentes en su historia moderna cuando Bielorrusia comenzó a trasladar de manera sistemática a miles de migrantes procedentes de Oriente Medio y África hasta la frontera polaca. No era un movimiento espontáneo ni un colapso repentino de rutas migratorias. Era un proceso dirigido. Según el gobierno polaco, se trataba de una estrategia consciente para generar presión, caos y división dentro de la Unión Europea. Las fuerzas de seguridad bielorrusas no se limitaban a mirar hacia otro lado. En numerosos casos, guiaban directamente a los migrantes hasta los puntos más vulnerables de la frontera, les entregaban herramientas para cortar las vallas, les señalaban rutas concretas y, según múltiples testimonios recogidos por periodistas y organizaciones internacionales, incluso les proporcionaban dinero y logística básica. Bajo la promesa de una entrada fácil y rápida a la Unión Europea, el régimen de Alexander Lukashenko, aliado cercano de Vladimir Putin, puso en marcha lo que las autoridades polacas describieron como una operación industrial de tráfico humano. Para Varsovia, no era solo una crisis migratoria. Era una forma de presión geopolítica ejercida a través de personas atrapadas en medio del conflicto. Campamentos improvisados comenzaron a aparecer en bosques densos y helados, lejos de cualquier infraestructura básica. Tiendas de campaña precarias, hogueras improvisadas, mantas húmedas sobre el suelo congelado. Familias enteras quedaron atrapadas entre dos países, empujadas hacia la frontera polaca por Bielorrusia y rechazadas de vuelta una y otra vez. No podían avanzar, pero tampoco retroceder. El invierno agravó rápidamente la situación. Hubo casos de hipotermia, deshidratación y muertes documentadas. Los guardias fronterizos polacos se vieron desbordados, obligados a operar en condiciones extremas y bajo una presión política constante. Para el Estado polaco, la situación dejó de ser solo una emergencia humanitaria y pasó a interpretarse como una amenaza directa a su soberanía y a su capacidad de control territorial. La Unión Europea reaccionó con lentitud. Hubo declaraciones oficiales, condenas diplomáticas al régimen bielorruso y promesas de apoyo político. Durante semanas críticas, Polonia sintió que enfrentaba la crisis prácticamente sola. Esa sensación de abandono reforzó una narrativa que ya estaba creciendo en Varsovia. Si Bruselas no actuaba con rapidez, Polonia tendría que hacerlo por su cuenta. Y entonces ocurrió algo que sorprendió incluso a algunos aliados. El gobierno polaco decidió actuar con una contundencia que pocos creían viable dentro del marco europeo. En cuestión de meses, los cruces ilegales se redujeron casi por completo. Las cifras oficiales hablaban de un descenso cercano al 100%. El impacto fue inmediato. Pero también surgió una pregunta inevitable, tanto dentro como fuera del país. ¿Cómo lo logró Polonia? ¿Y qué precio tuvo que pagar para conseguirlo? En primer lugar, el gobierno polaco completó la construcción de una valla de acero de más de 5 metros de altura y 115 kilómetros de longitud a lo largo de la frontera con Bielorrusia. No se trataba de una simple alambrada, sino de una estructura reforzada, diseñada para resistir cortes, empujones y sabotajes. El proyecto costó alrededor de $350 millones, una inversión sin precedentes en la historia reciente del país en materia fronteriza. Para Varsovia, la valla no era solo una barrera física, era una línea roja política. Un mensaje tanto hacia Minsk como hacia Bruselas. Polonia estaba dispuesta a llegar hasta el final para recuperar el control de su frontera oriental.
A esta infraestructura se sumó una decisión todavía más controvertida: la creación de una amplia zona de exclusión de unos 60 kilómetros a lo largo de la frontera oriental. Se trataba de un espacio prácticamente vedado al público, cerrado a periodistas, organizaciones humanitarias, cooperantes internacionales e incluso a observadores independientes. El gobierno justificó la medida como una necesidad operativa. Según Varsovia, limitar el acceso permitiría a las fuerzas de seguridad actuar con mayor eficacia, impedir que las redes de tráfico humano operaran con información privilegiada y evitar que Bielorrusia utilizara la presencia de ONG o medios como parte de su estrategia de presión. Sin embargo, para muchos críticos, aquella zona se convirtió en un punto ciego deliberado. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la exclusión impedía asistir a personas vulnerables, incluidas mujeres, menores y solicitantes de asilo atrapados durante días o semanas en condiciones extremas, sin acceso a ayuda médica, alimentos adecuados ni protección legal. El coste económico también fue enorme. En 2024, el propio gobierno polaco reconoció que mantener la zona de exclusión, con patrullas constantes, despliegue militar, vigilancia tecnológica y logística de emergencia, podría alcanzar un coste de hasta 10.000 millones de zlotys, unos 2.500 millones de dólares. Para un país que ya estaba aumentando su gasto en defensa, la cifra era significativa. Comerciantes locales, propietarios de alojamientos rurales y pequeños empresarios expresaron su preocupación por el impacto directo en el turismo, una de las pocas fuentes de ingresos estables en algunas regiones fronterizas. El ministro de Defensa respondió con un argumento pragmático. La presencia de miles de soldados, policías y guardias fronterizos generaría actividad económica, ocupación hotelera y consumo local. Además, sostuvo que una frontera segura aumentaría la sensación de estabilidad y protección, incluso si eso implicaba sacrificar temporalmente el atractivo turístico. Más allá del debate, los resultados comenzaron a reflejarse en las cifras. Para septiembre de 2024, los intentos de cruce irregular habían caído un 64% en comparación con el año anterior. Las imágenes de grandes grupos intentando forzar la frontera prácticamente desaparecieron, y pese a las acusaciones persistentes de brutalidad y devoluciones en caliente, la Comisión Europea decidió asignar a Polonia otros 52 millones de euros para reforzar la vigilancia, los sistemas de detección y la infraestructura fronteriza. Para Varsovia, aquel gesto fue interpretado como algo más que apoyo financiero. Muchos lo leyeron como un respaldo tácito a su enfoque, una señal de que, aunque incómoda, su estrategia estaba siendo tolerada e incluso imitada en otros puntos del continente. En marzo de 2025, Varsovia dio un paso aún más polémico. El Parlamento aprobó una ley que suspendía el derecho a solicitar asilo a todas las personas que cruzaran ilegalmente la frontera desde Bielorrusia. La norma rompía con uno de los principios más sensibles del derecho internacional contemporáneo y colocaba a Polonia en una posición jurídicamente arriesgada dentro de la Unión Europea. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron una violación directa del derecho de asilo y pidieron a Bruselas que iniciara procedimientos legales contra el gobierno polaco. Desde Varsovia, la respuesta fue tajante. El primer ministro Donald Tusk defendió la medida sin titubeos. No estamos violando el derecho de asilo, afirmó públicamente. Estamos impidiendo solicitudes presentadas de forma ilegal, organizadas y dirigidas por un régimen hostil que utiliza a seres humanos como arma política. Para el gobierno, la ley no era un ataque a los refugiados, sino un acto de defensa nacional. Paralelamente, Polonia reforzó su frontera oriental con un despliegue tecnológico sin precedentes en su historia reciente. Drones de vigilancia patrullaban de forma permanente la línea fronteriza. Sensores de movimiento y sistemas de detección temprana alertaban de cualquier intento de cruce. Cámaras térmicas permitían identificar personas incluso en condiciones de niebla, oscuridad o temperaturas extremas. El modelo se inspiraba claramente en el sistema utilizado por Grecia en su frontera con Turquía, considerado uno de los más avanzados de Europa. Ya en 2022, Polonia destinaba el 2,4% de su PIB al gasto militar, una de las cifras más altas de la OTAN. El control migratorio fue incorporado oficialmente a esa lógica. Proteger la frontera equivalía a proteger al Estado. La firmeza polaca también se trasladó al plano europeo.
donde Varsovia adoptó una postura cada vez más confrontacional. El gobierno rechazó de forma sistemática los sistemas de cuotas obligatorias de reubicación y dejó claro que no aceptaría ningún mecanismo que implicara trasladar migrantes desde otros Estados miembros a su territorio. Cuando Alemania anunció que comenzaría a rechazar migrantes irregulares, incluidos solicitantes de asilo, Tusk reaccionó de inmediato para evitar cualquier ambigüedad. Polonia, dijo, no aceptaría devoluciones encubiertas ni acuerdos informales. No habría excepciones. El mensaje era claro tanto para sus socios europeos como para las redes de tráfico. La frontera polaca estaba cerrada y el Estado estaba dispuesto a sostener esa decisión política a largo plazo. ¿Funcionó? Los datos oficiales sugieren que sí, y de forma contundente. Entre 2020 y 2021, la frontera oriental de Polonia registraba miles de intentos de cruce cada mes, muchos de ellos concentrados en oleadas coordinadas. Las imágenes de grupos numerosos presionando las vallas se volvieron habituales. 3 años después, el panorama era radicalmente distinto. En todo 2024 se registraron menos de 300 entradas exitosas, una reducción del 99,3%. Para el gobierno polaco, estas cifras no dejaban lugar a dudas. La estrategia había cumplido su objetivo principal. El despliegue de seguridad se multiplicó. Hoy, más de 6.000 soldados, junto a unos 2.200 guardias fronterizos y policías, patrullan de forma permanente el este del país. La frontera se convirtió en una de las más vigiladas de toda Europa, día y noche, invierno y verano. Pero el éxito estadístico no cerró el debate. El coste humano de esta política sigue siendo profundamente controvertido. Organizaciones humanitarias y medios internacionales han documentado denuncias de abusos, uso de balas de goma contra personas desarmadas, devoluciones forzosas sin evaluación individual, destrucción de teléfonos móviles y pertenencias personales, trato violento durante las detenciones. Algunos migrantes relataron haber sido empujados repetidamente de un lado a otro de la frontera, atrapados durante días o semanas en una franja de tierra sin acceso a asistencia médica ni alimentos suficientes. Ante ese panorama, muchos optaron por regresar a Bielorrusia antes que intentar solicitar asilo en Polonia, convencidos de que no tendrían ninguna oportunidad. Y es aquí donde aparece la gran paradoja polaca, porque Polonia no rechaza la migración en sí. De hecho, la necesita de forma urgente. Las proyecciones demográficas indican que su población podría reducirse hasta un 23% de aquí a 2100, una de las caídas más pronunciadas de la Unión Europea. El envejecimiento avanza rápido, la fuerza laboral se reduce y sectores enteros dependen cada vez más de trabajadores extranjeros. Para mantener su crecimiento económico y sostener su sistema social, el país necesitaría atraer casi 2 millones de trabajadores inmigrantes en la próxima década. Y, en la práctica, lo está haciendo. En 2021, Polonia emitió casi 1 millón de permisos de residencia a ciudadanos no comunitarios, más que cualquier otro Estado miembro de la UE. La línea divisoria es clara e innegociable. Legal, sí. Ilegal, no. La política migratoria polaca hasta 2030 no oculta sus intenciones. Su propio título lo deja claro. Recuperar el control, garantizar la seguridad. No hay matices. Y su impacto ya es visible. Menos visados concedidos, controles más estrictos, procedimientos más rápidos y una caída drástica de las entradas irregulares. Para sus defensores, es la prueba de que un Estado puede imponer orden tras años de caos. Para sus críticos, es la institucionalización del miedo y una renuncia peligrosa a principios fundamentales. El debate ya no gira solo en torno a cifras, sino a la identidad política y moral del país. Pero Polonia no actúa en el vacío. Lo que ocurre en su frontera oriental se inscribe en un cambio mucho más amplio. En los últimos años, la Unión Europea ha empezado a modificar su enfoque migratorio. Acuerdos con terceros países, como Túnez, Libia o Marruecos, buscan frenar los flujos antes de que alcancen suelo europeo. Se refuerzan guardias costeras, se financian controles externos y se trasladan responsabilidades fuera de las fronteras comunitarias. Externalización, disuasión, control. Conceptos que hace una década eran tabú, hoy forman parte del lenguaje oficial de Bruselas. En ese contexto, Polonia aparece menos como una excepción y más como un adelanto.
no inventó todas estas herramientas. Las vallas, las zonas de exclusión, la presión diplomática y el uso intensivo de tecnología ya existían en otros lugares, pero fue uno de los primeros países en aplicarlas de forma integral, rápida y sin complejos, incluso a costa de choques con instituciones europeas y organizaciones de derechos humanos. Mientras otros dudaban, Varsovia avanzó, y los resultados, al menos en términos de control, son difíciles de ignorar. Por eso su experiencia se observa hoy con tanta atención. Gobiernos que antes criticaban ahora estudian el modelo, no porque sea cómodo, sino porque funciona. Y esa eficacia plantea una incomodidad profunda. Porque si el control fronterizo duro reduce drásticamente la migración irregular, la cuestión deja de ser técnica y se vuelve política y moral. La pregunta final ya no es si funcionó. Los números hablan por sí solos. La verdadera pregunta es otra. ¿Está Europa dispuesta a asumir el coste humano, legal y ético de este enfoque? Y si lo está, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar?